Muy buenos días, espero que estén muy bien, ya tengo pizarrón. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy, que es la fórmula empírica. Ustedes ya investigaron los conceptos de fórmula mínima, fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Para qué me sirven? Necesito entender que muchas veces yo cuando estoy trabajando con compuestos no siempre voy a tener el dato de la fórmula molecular, que es esta. Si se fijan, la fórmula molecular representa la fórmula real de ese compuesto, pero yo no la voy a tener a la mano siempre, no voy a tener ese dato siempre. Entonces, por eso yo necesito sacar esto que se llama fórmula empírica para poder sacar mi fórmula molecular. Entonces, para que quede bien claro el concepto, la fórmula empírica va a ser lo mismo que fórmula mínima. ¿Por qué se llama fórmula mínima? Porque yo estoy hablando de la proporción mínima que hay de los átomos que conforman un compuesto, es decir, el mínimo de átomos que yo puedo tener en este compuesto, en el caso de la glucosa. Y en el caso de la fórmula molecular, pues es la fórmula real del compuesto. Entonces, fíjense aquí en estos dos ejemplos que venían en el video, nada más que me dijeron que se les hizo un poquito revoltoso. Entonces, vamos a analizar estos dos compuestos como ejemplo. Primero, tengo el de la glucosa y posteriormente tengo el tetróxido de nitrógeno. ¿Qué relación hay entre estas dos fórmulas? Esta es la fórmula empírica o mínima, esta es la fórmula molecular. Fíjense bien, yo tengo el mismo tipo de elementos, pero lo que cambia es el subíndice, o sea, el número de átomos que hay. Entonces, ¿qué relación encuentro yo con la fórmula empírica y la fórmula mínima en estos dos compuestos? Fíjense, si yo divido, por ejemplo, el número de átomos de oxígeno entre 2, ¿qué me va a dar aquí? 2. Si yo divido el número de átomos de nitrógeno entre 2, ¿qué me va a dar? 1. Entonces, si se fijan, hay una relación de proporción de 2. Entonces, la fórmula empírica o fórmula mínima es esta proporción mínima de átomos que hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Vamos a ver el ejemplo de la glucosa. Si yo divido el número de átomos de oxígeno entre 6, me va a dar 1, que es lo que tengo acá. Si yo divido el número de átomos de hidrógeno entre 6, 2 entre 6 me va a dar 2. Y si yo divido el número de átomos de carbono entre 6, me va a dar 1. Entonces, quiere decir que aquí la proporción es de 6. Fíjense entonces que vamos a tomar K como una constante de esta proporción o esta proporcionalidad entre la fórmula empírica o mínima y la fórmula molecular. Entonces, si yo no tengo el dato de la fórmula molecular, necesito sacar primero mi fórmula empírica. Entonces, para eso necesito sacar también mi proporción mínima del número de átomos por elemento que van a conformar todo ese compuesto, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar estas dos fórmulas para poder sacar fórmula empírica y fórmula molecular. Yo tengo que sacar primero fórmula empírica porque si no, no voy a poder sacar esta. Entonces, vamos a ayudarnos de la primera y la segunda fórmula, solamente para que tengan en cuenta lo que significa cada cosa. K, que quedamos que es la constante de proporción o proporcionalidad, va a ser igual a la masa molar del compuesto completo sobre la masa molecular de la fórmula empírica. Y esta me va a dar la fórmula molecular, que va a ser igual a la fórmula empírica por esta constante de proporción o proporcionalidad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ustedes siempre van a tener un problema que les va a dar los datos para poder sacar fórmula empírica y fórmula molecular. Aquí vamos a ver el ejemplo de un hidrocarburo. Si se fijan, tiene X y Y. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato específico del número de átomos. Por eso yo necesito sacar fórmula empírica, es decir, la proporción mínima de los átomos, de estos átomos que tiene el compuesto. Yo ya sé que es un hidrocarburo, ¿por qué? Porque todos los hidrocarburos son compuestos orgánicos que van a estar conformados, por carbono y por hidrógeno. Lo que sí tengo es el dato de la masa molar de todo mi compuesto, que es de 30 gramos sobre moles. Y va a tener un 80% de carbono y un 20% de hidrógeno. Entonces yo siempre voy a tener el dato del porcentaje de las proporciones entre cada uno de los elementos. Entonces yo ya sé que es el 80% de carbono y el 20% de hidrógeno. Me dice el problema entonces que tengo que sacar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, nos vamos acá a los pasos. Paso 1. Calcular los gramos del elemento sobre 100 gramos del compuesto. Entonces, yo ya sé que el 100% de todo mi compuesto se va a dividir entre carbono e hidrógeno. Ahí está su nombre. Entonces, se divide entre carbono e hidrógeno. Entonces, yo voy a tomar, como si fuera el 100%, pues 100 gramos. Voy a tomar una muestra equivalente a 100 gramos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con proporciones. Si me dice que el dato completo
es de 30, pero yo ya sé que tengo 80 y 20, entonces voy a tomar esto como si fuera el 100%. Quiere decir que si estoy sacando 100 gramos del compuesto, automáticamente por porcentajes yo ya sé que hay, en teoría, 80 gramos de carbono y 20 de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ya que saqué esta proporción, solamente para poder obtener este dato, me paso al paso 2. Calcular los átomos y gramos con la siguiente fórmula. Tengo que dividir la masa del compuesto sobre el peso atómico del elemento. Entonces, fíjense bien, yo necesito primero sacar el peso atómico de cada uno de mis elementos. Entonces, se me van a su tablita periódica. Me imagino que ya saben dónde están. Entonces, no sé si se alcanza a ver. Ok. Entonces acuérdense que el peso atómico o masa atómica está en la parte superior del elemento. Yo ya sé que el peso atómico del hidrógeno pues es 1 y el peso atómico del carbono va a ser 12. Entonces, ¿qué me dice que tengo que hacer? Dividir la masa del compuesto entre el peso atómico o la masa atómica del elemento. ¿Cómo le voy a hacer? Yo ya sé que tengo 80 gramos en el carbono y lo voy a dividir entre esos 12, bueno, sería al revés de hecho, que no puedo dividir así. Tengo los 80 gramos del carbono sobre los 12 de su peso atómico. Y en el caso del hidrógeno tengo los 20 gramos, lo voy a poner por acá, sobre su peso atómico que es 1. Entonces, calculadora, vamos a dividir los 80 entre 12 y me va a dar un 6.66. 20 entre 1 pues me da 20. Y luego, ya tengo el dato de masa sobre peso atómico o masa atómica. Tercer paso, tengo que calcular la fórmula empírica. ¿Cómo? Voy a tener que dividir con el menor valor obtenido. ¿Cuál es el menor valor obtenido? 20 o 6.66, pues es este. Entonces el menor valor obtenido es el del carbono y tengo que dividir para poder calcular la fórmula empírica. Quiere decir que este resultado del carbono, del hidrógeno que me dio 6.66, lo tengo que dividir entre el valor mínimo, 6.66, y posteriormente con el hidrógeno tengo que dividir los 20 del resultado de acá entre este valor mínimo que es 6.66. ¿Por qué tengo que dividir con el menor valor obtenido? Pues porque estoy sacando fórmula mínima, entonces por eso estoy sacando estas proporciones. Ok, entonces si yo divido 6.66 entre 6.66 me va a dar 1, y en este caso 20 entre 6.66 me va a dar 3. Supongamos que en los resultados de estas divisiones yo obtengo números como 2.89 o 1.99 incluso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Redondear. Yo siempre tengo que alcanzar el número o el valor mínimo, pero aplicando el redondeo. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar decimales, ya que los valores de las fórmulas empíricas o mínimas siempre van a ser en números enteros. Entonces, si les salen esos decimales, traten de redondearlos, ¿ok? Entonces, aquí ya me dio el resultado de